Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio a esta sesión de capacitación en la herramienta de marcación de etiquetado que es Marcalic. Un gusto estar con ustedes, con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días acá desde México. Mi nombre es Víctor Aguilar y voy a estar con ustedes a lo largo de esta sesión de capacitación, como les comento, acerca de el uso de Marcalic. Bien. Eh, Primero, comenzar con el objetivo de la sesión. Obviamente, el objetivo es pues que ustedes se familiaricen, conozcan la herramienta para que después puedan utilizarla, ya que como comentaba, las credenciales de Marcalic se les harán llegar una vez finalizada esta sesión. Comienza el proceso para que nosotros acá podamos generar sus credenciales de acceso, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Al usuario y la contraseña para que ustedes tengan el acceso a la herramienta. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cuestión? Bien, comentarles para qué sirve Marcalic, además del etiquetado de sus artículos, de los artículos científicos pertenecientes a sus revistas. Pues bien, como editores les ayuda a ahorrar tiempo. Esto es muy importante, ahorrar tiempo en esta generación de formatos de producción, de publicación que iremos viendo. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos que seguramente ya han conocido. Les ahorra, puede ser también dinero, ¿sí? En lugar de generar sus XML por otra parte, la herramienta Marcalic no tiene ningún costo. Bien, le permite también a los editores tener el control sobre sus publicaciones y sobre los formatos de publicación que genera la herramienta Marcalic. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver los ejemplos a los que me refería hace un momento. ¿De acuerdo? Les voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, y vamos a ver estos ejemplos. Bien, me parece que ya estoy compartiendo mi pantalla. Antes de continuar, antes de avanzar, voy a pedirles, por favor, que mantengamos nuestros micrófonos apagados para que no haya interferencias de audio. A lo largo de esta sesión hay que tener el micrófono apagado, por favor. En caso de que exista alguna pregunta, se puede prender el micrófono y hacer la pregunta o el comentario sin ningún problema. También contamos con el chat. El chat está disponible para que puedan hacer o dejar sus preguntas, comentarios también en esta parte y podamos ir avanzando de manera correcta, ¿vale? Entonces, por favor, mantener el micrófono apagado para que no haya problemas de audio y todos escuchen correctamente. Bien, en pantalla tenemos una página de una revista dentro del portal Redalic, ¿de acuerdo? Así es como se ve una página indexada en el portal. Tenemos el portal Redalic, ¿sí? Que te permite, bueno, usarla tanto en español como en inglés. Tenemos los dos logos de la revista, ¿sí? Un logo institucional y el logo de la revista. Tenemos el título, nuestros indicadores, que son estos que tenemos por acá, ¿sí? Y la cuestión que ahora nos importa, que es esta, ¿sí? La forma en la que Redalic, a partir de Marcalic y del XML, que es la base de todo esto, la plantilla de la cual surgen todos estos formatos de publicación, así es como los podemos observar. ¿Sí? Y bueno, cada artículo se presenta en estos formatos de publicación que tienen esta intención de ser más amigables con el lector, ¿sí? Dejar esta parte de solamente presentar nuestros artículos en un PDF, sino también presentarlos en otros formatos. Con esta intención de ser más amigable al lector y con lo que les comentaba, tener un poco más el control sobre nuestras publicaciones. Bien, si abrimos uno de estos visores, nos aparecerá de esta forma, ¿sí? Tenemos nuestros dos logos en la parte superior, tenemos nuestro título, autores,
Y así es como entonces luce este formato de publicación que es el visor inteligente. Claro, nos comenta Alberto que se valora que nuestros artículos se presenten de diversas formas. Claro que sí, como lector también se valora mucho estos formatos. Bien, como les comentaba, así es como luce uno de los artículos producidos a partir de la herramienta que vamos a conocer en la sesión de hoy, que es Marcalic. Aquí tenemos tablas, figuras, ecuaciones, etc. Vamos a ir viendo cómo generar estos formatos. Este es el visor inteligente. Más adelante les voy a mostrar los demás. Recordar la importancia del XML, pues el XML, como comentaba, es la plantilla, la base a partir de la cual surge todo esto. El XML, que tenemos por acá un ejemplo, este mismo artículo es esto, es un XML. Esto es la plantilla que hay detrás de todos nuestros formatos de publicación. El XML que cuenta con sus tres partes, que también vamos a ver que son muy importantes en el uso de Marcalic, que es el front, donde tenemos los datos de nuestro artículo, el body, que es el cuerpo como tal, el cuerpo de nuestro artículo, el texto, y el back, que se refiere a las referencias, ¿sí? A esta parte, este apartado de referencias o apéndices, ¿de acuerdo? Esta es la base de la cual surgen todos nuestros formatos de publicación. De acuerdo. Una vez, una vez mostrado estos ejemplos, una vez teniendo esto claro, vamos con el uso de Marcalic. ¿De acuerdo? Entramos a nuestra página de Marcalic, que en un primer momento va a lucir de esta manera. ¿Qué tenemos aquí importante? Pues, al igual que Redalic, te permite el uso de la herramienta tanto en español como en inglés. En este caso, esta sesión está programada para ser en idioma español, así que vamos a mantener la herramienta, pues, en español. Tenemos nuestros accesos, usuario y contraseña. Como les comento, esto se les hará llegar después de haber tomado la sesión del día de hoy. Bien, en este caso yo voy a utilizar una cuenta que tenemos aquí en Redalic para pruebas o para sesiones como la de hoy. Una vez que tenemos nuestro usuario y contraseña, vamos a ingresar a la herramienta y este es el home de nuestra revista. Así es como va a lucir el home de la revista de ustedes. ¿Sí? Tenemos el nombre de la revista que aparecerá en esta parte y el logo de la revista que aparecerá acá. Una vez más, esta es una revista que utilizamos acá para hacer pruebas. Tenemos nuestros números compilados por año, ¿sí? Por año de publicación. Los números que se han publicado en 2021, en 2022, en 2019. Una vez que ustedes ingresen por primera vez, esto obviamente va a lucir vacío. Se irán acumulando aquí los números conforme ustedes vayan trabajándolos. Tenemos entonces así el orden de nuestros artículos. Importante comentarles que cuando ustedes ingresen por primera vez a Marcalic, lo primero que va a aparecer es una pregunta, ¿sí? Va a aparecer un cuadro en esta parte con una pregunta. Esta pregunta consiste en el PDF. La pregunta es, ¿quieres utilizar el formato PDF que genera Marcalic, que son dos formatos, Riga y Uppsala? ¿O prefieres quedarte o utilizar el PDF original de tu revista? La respuesta a esta pregunta depende, obviamente, de cada editor. Lo que prefieran será la respuesta que dan a esto y pueden continuar. Pero entonces, esto es lo primero que les va a preguntar Marcalic. ¿Deseas utilizar el PDF que nosotros generamos o
prefieres permanecer con el PDF original de tu revista. Bien. Importante, también antes de que avance, cerrar sesión. Una vez que ustedes terminen su trabajo del día con Marcalic, cerrar sesión. ¿De acuerdo? Esto va a evitar que se generen después problemas al inicio de una nueva sesión, que les puede aparecer un mensaje de que usted ya tiene una sesión iniciada. Entonces, para evitar este problema, simplemente hay que cerrar sesión al finalizar nuestro trabajo. En caso de existir este problema, lo único que hay que hacer es borrar nuestras cookies y caché del ordenador en el que estamos, y una vez hecho esto, Marcalic te permitirá otra vez el acceso. Pero para evitar el problema es recomendable cerrar sesión. Bien. ¿Qué otra cuestión tenemos? Pues, como les explicaba, esto va a lucir vacío cuando ustedes ingresen. Una vez que vayan agregando números, se irá llenando de esta forma. Como les digo, esta es una cuenta de prueba, por eso es que hay tantos números aquí. Nuestros indicadores, ¿a qué se refiere esto? Como bien dice esto, tenemos de izquierda a derecha el total de números, primero el total de números que tenemos registrados. Después, con una, decimos en México, una palomita o este check de color verde, los números que ya han sido trabajados, ya han sido marcados, ya han sido procesados dentro de Redalic y ya se encuentran en línea, ya están indexados en el portal. Es decir, ya se encuentran acá. ¿De acuerdo? Esos son los que están en color verde. Después, en este color naranja, tenemos aquellos números, fascículos, que ya terminaron su marcaje. Ya terminaron completamente de trabajarlos en Marcalic. Ahora lo único que falta es un proceso interno de Redalic para que se puedan subir, para que estén en línea, para que estén en el portal. Y en color amarillo, sí, con este engrane color amarillo, los números que están en proceso de marcaje. Ya los empezamos a trabajar, pero no los hemos terminado, no están completos. Entonces, esos se muestran en color amarillo. Por último, agregar número, que es la parte a donde vamos a ingresar nosotros en este momento, que es la parte en la que ustedes van a agregar un número o un fascículo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Damos clic en agregar número y aparece este recuadro, esta ventana, que nos dice, capture la siguiente información. Esta será parte de la cabecera de todos los artículos de este número y solo se registra una vez. ¿A qué se refiere esto? Pues a la información, digamos, clave de nuestro número. Por ejemplo, el volumen, ¿sí? En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, el volumen 21. El número, por ejemplo, el número 4. ¿Sí? Obviamente esta información se llena de acuerdo al número que estén trabajando en el momento. El año, yo voy a elegir 2020. Año final, en caso de ser, por ejemplo, una publicación bianual, ¿sí? Que tiene como tal un año inicial y un año final, pues se agrega. Si no hay un año final, esta información puede quedar vacía y no hay ningún problema. Mes inicial, ¿sí? Puede ser que estemos trabajando una publicación semestral que tenga un mes inicial en enero, un mes final en junio, por ejemplo, o tratándose del segundo semestre con un mes inicial en julio y uno final en diciembre, ¿sí? O si no tiene mes inicial o final, también podemos dejar esta información vacía. En este caso yo voy a poner de enero a junio. Bien, tenemos ya ahí estos datos como cabecera de los artículos de este número. ¿Qué otra cuestión? Vamos con secciones. La tabla del contenido aparecerán las secciones en el orden en que nosotros las introduzcamos. Damos clic en la opción de más. ¿Cuántas o cuáles son las opciones?
que tiene este número. Por ejemplo, puede contar con una editorial. Check. ¿Tiene alguna otra? Pues sí, es común, por ejemplo, que el siguiente sea artículos científicos. Check para guardar. Sí, podemos agregar reseñas o las secciones que contenga el número que estamos trabajando. En este caso voy a dejar solo una, que es artículos científicos. Pues ustedes pueden agregar las que sean necesarias. Tipo de fascículo. Se trata de algún fascículo especial, extraordinario, número suplementario, doble o simplemente ordinario. Periodo de cobertura, primavera, verano, otoño, primer semestre, segundo semestre. O si no lo hay, esto puede quedar vacío también. Importante esta parte, si se trata de una publicación continua o no. Si nuestra revista es de formato continuo, es una publicación continua, pues obviamente hay que dar que sí. Esto permitirá que se puedan seguir agregando artículos a este número, que no quede totalmente cerrado, que te permita la herramienta agregar más contenido al ser una publicación continua. ¿De acuerdo? Entonces, si se trata de una publicación continua, pues damos que sí en esta parte. Por último, tenemos los permisos, ¿sí? Lo que tiene que ver con las licencias. Hay que, obviamente, revisar qué licencia es la que utiliza el número, la revista que estoy trabajando. Por ejemplo, atribución 4.0 o cualquiera de las opciones que nos arroja, que nos permite aquí agregar marca link. En este caso, yo elijo esta y como ustedes pueden ver, los recuadros de abajo se llenaron automáticamente. Ya nada más hace falta la declaración de copyright. Esto obviamente también hay que revisarlo con la revista. En este caso yo voy a poner UAM. El depositorio, que puede ser, como dice aquí, la revista o institución editora o incluso el autor. Yo voy a poner aquí algún nombre genérico de una revista. Científica. Y el año al que pertenece el copyright que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Así agregamos entonces nuestros permisos. Revisamos que la información que hayamos agregado sea correcta y podemos dar clic en guardar, ¿sí? Hasta abajo a la izquierda donde tenemos la opción de guardar. Una vez que damos clic, MarcaLic va a cargar los datos y va a generar este nuevo número que acabamos de crear. ¿Cómo sabemos? Porque acá, arriba a la derecha, dice el número se ha creado exitosamente. En ese momento sabemos que como tal, el número se ha creado exitosamente y podemos continuar con su procesamiento. Bien, ahora tenemos que buscar nuestro número y entrar a trabajarlo. En este caso, yo agregué el 21.4, que es el que tenemos aquí, en el año 2020. Importante que cuando pongo mi indicador aquí, se muestra esta opción que es como un lápiz color verde. Si me pongo ahí, dice edición. Esto es, pues, precisamente para editar lo que acabamos de hacer. ¿Sí? La información que acabamos de agregar. Cerramos. Y ahora sí, vamos a entrar a nuestro número que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la información. Volumen 21, número 4 del año 2020. Con la única de las secciones que agregamos en nuestro número, que fue artículo científico. Si hubiera agregado editorial o reseñas, aparecerían también de esta parte. Y bueno, evidentemente nos muestra este mensaje que dice que no existen artículos en esta sección, pues acabamos de crear el número. Una vez que agreguemos los artículos, van a ir
acomodándose en esta parte. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues la opción de agregar un artículo, que es a lo que vamos a ingresar en este momento. Aquí es donde vamos a agregar los artículos pertenecientes a este número de nuestra revista. Entonces damos clic y tenemos aquí ya la primera ventana de información, que nos dice capture la siguiente información. Esto facilitará el proceso de marcación al permitir la inferencia automática de metadatos. Así entonces, tenemos primero, ¿qué tipo de artículo estamos trabajando? Se trata de una editorial, una reseña, un anexo o alguna de las opciones que nos ofrece Marcalic. En este caso voy a dejar artículo científico por ser alguno de los más comunes. Título del artículo. ¿Sí? Vamos a agregar nuestro título del artículo. Obviamente aquí ustedes agregan el título del artículo que estén trabajando. ¿A qué sección se va a ingresar este artículo? Yo solo agregué una que fue de artículos científicos. Aquí aparecerán si hay editorial, reseñas o demás. ¿En qué idioma está nuestro artículo? Sí, esto es importante. Hay que elegir el idioma original en el que está elaborado el artículo que estamos trabajando. ¿Vale? Podemos elegir cualquiera de las opciones que nos ofrece aquí. En este caso, se trabajará con un artículo en español. Nuestro paginado. ¿Cuál es la página inicial? En este caso, yo voy a escribir, por ejemplo, 32. Página final. Vamos, por ejemplo, con 48. Paginación electrónica. Sí, hay publicaciones, hay revistas que ya no cuentan con un paginado, con un formato de paginado tradicional, digamos, que ya es una publicación solamente digital, entonces cuenta ya con un paginado, con una paginación electrónica. En caso de ser así, pues la podemos agregar en esta parte. Siguiente, la norma de citación en la que está trabajado el artículo que estamos por etiquetar. Esto es importante porque a partir de esto es como funcionan nuestros asistentes. Uno de ellos siendo el asistente de referencias. Entonces, pues hay que elegir la norma de citación en la que se haya trabajado nuestro artículo. En este caso voy a ir con APA, también por ser una de las más comunes y por ser también de las que funcionan mejor con nuestra inferencia de datos. Bien, ya que tenemos esta información, revisamos que esté todo correcto y ahora sí avanzamos a lo siguiente. Primero, el HTML del artículo a marcar. Esto es importante porque aquí es de donde se infiere nuestra información. Voy a enseñarles un poco cómo generarlo, una de las formas de generarlo porque hay varias. Tenemos también las opciones de agregar PDFs en un segundo o tercer idioma en caso de que estos existan. Y por último, la imagen destacada del artículo. ¿Sí? Aquí pueden ustedes agregar la imagen destacada del artículo. ¿Qué imagen es esta? Les enseño el ejemplo. Regresando a Redalic. Es la imagen que se presenta en este cuadro. Si ustedes no la agregan, se agregará una imagen como esta que se agrega por default automáticamente. Ustedes tienen la opción de agregar la imagen que ustedes prefieran como imagen destacada y se mostrará en esta parte a un lado del título de su artículo. Bien, como ven, en este momento no me permite ingresar nada de esto. ¿Por qué? Porque primero hay que dar clic en crear. ¿Sí? Ya que agregamos esta información, damos clic en crear y se van a habilitar esas opciones. Doy clic en crear, se cargan los datos, nos avisa que se ha guardado el artículo exitosamente y ahora sí están habilitadas las opciones. Bien, vamos entonces con el HTML. Importante comentarles que el HTML se puede crear a partir de alguna página web, como lo es InDesign, o a partir del procesador de textos que es Word, que es el ejemplo que yo les voy a mostrar. Entonces, doy clic en subir
y aparece esta ventana con las especificaciones que requiere MarcaLeak para subir y cargar nuestro HTML. Y dice, el artículo deberá estar comprimido en zip con un tamaño máximo de 4 MB. Tener codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo. ¿De acuerdo? Esto es importante. Hay que seguir estas especificaciones para poder subir nuestro archivo. Importante también esto, el título. Index.html con minúsculas. Si no tiene el archivo HTML este título, no se podrá subir. ¿De acuerdo? Es importante seguir estas especificaciones. Ya que las conocemos, vamos entonces a generar nuestro HTML. Entonces, voy a Word. Aquí ya tengo yo listo mi artículo. ¿Cómo lo convierto a HTML? Bien, es un proceso fácil. Lo primero que hay que hacer es ir a Archivo. Doy clic en Archivo. Ahora, guardar como. Y hay que poner el título index.html. Hay que ir a tipo, ¿sí? Bajamos hasta página web. Página web es .html, ¿de acuerdo? No hay que confundir con página web de un solo archivo ni con página web filtrada. Simplemente página web. Esto es lo que nos da el .html a nuestro archivo. ¿De acuerdo? Entonces, guardar como tipo página web. Esto nos da el .html en el formato. ¿Sí? Una vez más, tengo mi artículo, guardar como tipo página web. Y revisamos que el título sea este, index.html. ¿Qué nos falta? La codificación. ¿Cómo lo hago? Voy a herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8. Y podemos dar en guardar siempre las páginas web con la codificación predeterminada para no tener que repetirlo más adelante. Entonces doy clic en aceptar y tenemos entonces nuestro index.html. Revisamos que el título esté correcto. Y de nuevo, la codificación. Voy a herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. ¿Sí? Una vez más, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Así entonces, ya con el título correcto, con el tipo página web y la codificación, damos clic en guardar. Y así tenemos ya generado, así de fácil, nuestro archivo HTML. ¿Qué sigue? Comprimirlo. Hay que comprimirlo junto con nuestras imágenes, ¿sí? El index y nuestras imágenes lo comprimimos, yo ya lo tengo aquí. Al archivo comprimido ustedes le pueden poner el título que ustedes gusten y que prefieran. El que tiene que contener el título index.html, pues es el HTML. Cuando esté comprimido con las imágenes, le pueden poner el título que ustedes prefieran. Y así entonces podemos subir nuestro archivo. Doy clic en elegir archivo. Y subo la carpeta comprimida. Va a cargar y nos va a decir el archivo ha sido aceptado. Cierro la ventana. Me pregunta Alberto si esta presentación la tendrán en video y es correcto.
esta presentación se les hará llegar vía correo electrónico junto con sus credenciales de acceso para que puedan, si gustan, volver a ver la presentación. De nada, Alberto, con mucho gusto. Como ustedes pueden observar, ya subimos nuestro HTML, ya nos permite verlo, ¿sí? Se habilitó la opción para ver el archivo que ya subimos. Nos preguntan también, las imágenes y tablas hay que comprimir junto con el artículo, deben estar en JPG, PNG, sí, en cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos son formatos que acepta Marcalic. ¿Sí? Se pueden subir en JPG o en PNG. ¿Sí? De nada sucederá. Ok, entonces tenemos ya esta cuestión del archivo HTML listo, ya lo subimos, ya lo aceptó. PDF se puede subir, como les mencionaba, en un segundo idioma. Puede ser que nuestro artículo esté en un segundo idioma. Elegimos el idioma y lo podemos subir. En caso de que no exista un PDF, un segundo o tercer idioma, no hay ningún problema. Se puede quedar así. Y lo último, que era la imagen destacada que les comentaba, es este cuadro, esta imagen, este recuadro que va a un lado del título de nuestro artículo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante. Sí, dos preguntas en realidad. Una es si necesariamente las tablas y las figuras tienen que estar en imágenes o si se convierten bien en HTML las tablas que están incorporadas como texto en un documento de Word o los gráficos, por ejemplo, que están incorporados como gráficos de Word y no como imágenes, ¿no? Y por otro lado, si la imagen destacada, por ejemplo, uno puede hacer todo el montaje y después, más adelante, unos días después, por ejemplo, subir la imagen, esta destacada que ibas a explicar ahora. Gracias. Ok, bien, gracias por la pregunta. En cuanto a tablas tablas e imágenes, figuras, Marcalic te permite marcar las tablas a partir pues, del mismo marcador. Les voy a mostrar ejemplos cuando estemos en el etiquetado de nuestra imagen. Sí, las imágenes no hay que subirlas en el HTML, las podemos subir aparte, por eso se suben en un archivo aparte, separado del HTML. Estas imágenes las vamos a agregar, agregar las imágenes es parte del proceso de marcación, el cual les voy a mostrar con ejemplos claros, ¿sí? Un poquito más adelante, ya que estemos dentro del marcador. ¿Sí? Las tablas también hay formas fáciles de agregarlas, vamos a ver que es un proceso bastante fácil, ¿sí? Marcalic te va llevando de la mano para agregar nuestras figuras. Y en cuanto a la segunda cuestión, que es la de las imágenes destacadas, sí, se pueden agregar más adelante. Sí, es una función que Marcalic te permite agregar tus imágenes destacadas. Si desean hacerlo en un principio, pues está correcto. Si lo desean hacer más adelante, también. Paula Rodríguez, me parece... Muchas gracias. ¿Hay algún Sí, comentario? Adelante, por favor. sí, gracias. A ver, yo también quería preguntar un par de cosas. Una es, si por ejemplo tenemos los artículos de la revista redactados en inglés, pero hay ejemplos en otro idioma, digamos árabe, como es el caso de la revista que llevo yo, que es una revista de lingüística, entonces los artículos se redactan en inglés, pero a veces podemos encontrar pues, esos ejemplos en árabe, en portugués. ¿Qué idioma tendríamos que marcar en la sección idioma? Imagino que sería inglés, pero mi pregunta es si después, al convertirlo en HTML, se reconocerían los caracteres árabes. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, preguntar si al convertir a Unicode, el UTF-8, automáticamente, si por ejemplo está el artículo redactado en español, esa conversión me quita todos los diacríticos, tildes, comillas curvadas y demás que no se reconocería en XML. Esas son mis preguntas. Gracias. Ok, bien. La codificación, el UTF-8, no ha mostrado tener ningún problema con los signos de puntuación que nos menciona, ¿sí? Ni con el idioma. No hay ningún problema. Esto es simplemente para poder cargar nuestro HTML
dentro de Marcalic. Y en cuanto a la cuestión de los idiomas, es importante señalar el idioma, digamos, original en el que está nuestro artículo, simplemente para, digamos, para cuestiones de títulos. Más adelante, el marcador sí reconoce los caracteres a la hora de agregarlos a nuestro trabajo de marcación. Sí, una vez estando, de hecho voy a ir avanzando para que vean el marcador. Y estando ahí, al tratarse de diversos idiomas, sí, Marcalic puede reconocer estos caracteres y si no, también está la forma de agregarlos manualmente. Pero hasta el momento no ha habido ningún problema, se pueden realizar este tipo de marcaciones. Bien, espero haber respondido estas preguntas, si no, lo voy a seguir comentando a lo largo de esta marcación y también se pueden seguir haciendo preguntas o comentarios, ¿de acuerdo? Voy rápido al marcador, que está en esta parte, claro, de nada, Paula. Ya, como ustedes pueden ver, se agregaron nuestro artículo. ¿Sí? Ya no está este mensaje de que no existen artículos, pues ya agregamos uno. Aquí está. Y acá está la opción para comenzar nuestro marcado. Se puede eliminar el artículo que acabamos de crear, se puede editar. Nuestros visores todavía no están habilitados, pues evidentemente no hemos marcado el artículo. Entonces, aquí ingresamos a la marcación. Doy clic. Se cargan los datos que acabamos de crear junto con nuestro archivo HTML. Y bien, aparece el primero de nuestros asistentes. La gran ventaja que tiene Marcalic son estos asistentes. Marcalic cuenta con 3 asistentes que son los encargados de hacer nuestro trabajo más fácil. Aquí es donde ahorramos tiempo. Estos asistentes son los que nos hacen ahorrar tiempo en la edición, en la marcación de nuestros artículos. Este es el primero de ellos. Asistente para la inferencia del contenido del artículo. ¿Vale? El primero que aparece es el del contenido del artículo. Como les mencionaba, como ya conocemos, todo esto tiene base en un XML. El XML que se divide en 3 partes. El back, el body y el front. Cada uno de estas 3 partes tiene su asistente. En este caso, este asistente se trata o trabaja con el body, con el contenido del artículo. ¿De acuerdo? Y dice, bienvenido al asistente de inferencias en la marcación del texto completo del artículo. Marcalic cuenta con un asistente de inferencias que permite agilizar el proceso de marcación de los datos en las pestañas referencias y texto completo. Leemos la información y, como bien dice, esto se refiere al contenido del artículo y nos dice, marque los títulos de las secciones y subsecciones, respetando la estructura del artículo. Si una sección del artículo no tiene título, marque al menos las primeras 5 palabras. Y, por último, se recomienda seleccionar al menos 5 palabras del contenido del último párrafo. Así entonces, vamos a nuestro asistente. Una vez que hayamos leído la información, damos clic en aceptar y aquí está nuestro asistente. ¿Cuáles son las secciones de nuestro artículo? Damos clic en aquí, bueno, aquí donde dice haga clic para seleccionar el artículo, el título de la sección, doy clic y aparece nuestro artículo. Bien, vamos a las secciones. Como tal, ahorita esta parte no va porque esto es el front y estamos trabajando con el body de nuestro XML, que es el cuerpo de nuestro artículo, y aquí tenemos nuestra primer sección, que comúnmente, bueno, es común que sea la introducción. En este caso incluso tenemos nuestras secciones numeradas. Esto pasa también comúnmente, entonces hacen este trabajo pues más sencillo. ¿Cómo la agrego? Simplemente la selecciono y se agrega. Ahí tenemos nuestra primera sección. Continuamos, agregar una sección más, doy clic y vamos a nuestra sección número 2 que tenemos aquí. Selecciono y se agrega. Continuamos con una sección más. Sección número 3. Como vemos, la sección número 3 cuenta con 2 subsecciones, 3.1 y 3.2, que también tendremos que agregar. Agrego sección 3 y aquí nos da la opción agregar subsección. Doy clic
y agrego 3.1. ¿Sí? Mi subsección, que está aquí. Si existiese un 3.1.1, se puede agregar aquí. Si no, se elimina. Agregar subsección para nuestro 3.2. Selecciono y se agrega. Agregar sección. Ya para nuestra sección número 4. No me faltó subsección, no. Sección número 4. Sección, ahora vamos con número 5. Y ahí tenemos entonces nuestras secciones. Como les mencionaba, en caso de existir más subsecciones, se pueden agregar. En este caso, hemos agregado nuestras subsecciones, entonces podemos terminar. En caso de cometer algún error, como este de agregar una sección donde no va, donde no corresponde, se puede eliminar. Revisamos que hayamos seleccionado correctamente y por último, como nos decía, hay que agregar para finalizar, para indicarle a Marcalic dónde termina el cuerpo de nuestro texto, hay que indicarle dónde, cómo, pues seleccionando las últimas 5 por lo menos palabras de nuestro texto. Así entonces, agregamos el último, las últimas 5, por lo menos no tienen que ser 5 forzosamente, y damos clic en inferir. Y ahí tenemos entonces ya inferida nuestra información. ¿Dónde lo veremos? Acá, en esta parte. Primero, tenemos los datos del artículo, que es lo que corresponde al front. ¿Sí? Vemos aquí nuestras 3 partes en las cuales está dividido nuestro XML. Datos del artículo. Si yo me posiciono ahí, aparece incluso la palabra front. Referencias y apéndices. Si me posiciono ahí, aparece back y texto completo, body. Estamos en el front con los datos del artículo. Tenemos el título. Aquí, como ven, yo lo tengo incompleto. Doy clic en esta etiqueta, selecciono el título completo y se agrega. ¿Sí? Vemos que también tengo el título, pero en otro idioma. Está en inglés. ¿Cómo lo agrego? Voy a la etiqueta de títulos y se habilita la opción acá arriba de título en otro idioma. Selecciono título en otro idioma y lo agrego. Importante decirle en qué idioma está el título que acabas de agregar. En este caso, en inglés. Y ya tenemos ahí el título original que está en español. Sí, se agrega el título original en español. ¿Por qué? Porque fue el idioma que seleccionamos cuando creamos el artículo, si recordamos. Y el título alternativo en inglés, como ya se lo acabamos de mencionar. Autores. Podemos agregar el nombre primero. Apellidos del autor. Correo electrónico. ¿Sí? La información que tengamos sobre nuestro autor se puede agregar. Afiliación completa. Institución. Institución normalizada cielo en caso de que exista. También aprovecho esto para esta opción. ¿Sí? Muchas de las etiquetas, la mayoría, casi todas las etiquetas, cuentan con esta opción de ayuda para saber qué información es la que requieres ingresar en esa etiqueta. ¿Sí? Como podemos ver, se encuentra de este lado.
O para borrar una etiqueta también tenemos esta opción. País. El país no lo marcamos. En cuanto doy clic en la etiqueta del país, se habilita la opción acá arriba de elegir el país correspondiente al autor o la autora del artículo que estoy trabajando. En este caso, vamos con España. Bien, en caso de querer agregar más autores, doy clic en la etiqueta de autores y te da la opción de agregar un autor más con la información que acabamos de ingresar. Fechas. ¿Sí? Las fechas que deseemos agregar sobre nuestro artículo, en este caso tenemos dos, que son de las más comunes, de las más importantes, que es la fecha de recibido o la fecha de recepción y la fecha de aceptado o de aceptación. ¿Cómo agrego las fechas? Las fechas las tenemos de este lado. No las vamos a seleccionar, sino en cuanto doy clic en la etiqueta de la fecha, en la parte de arriba se habilitan las opciones. ¿Qué tipo de fecha? De recibido. También podemos agregar aceptado, corregido, publicado o cualquiera de estas opciones. Fecha de recibido. Doy clic en seleccionar fecha. Se abre nuestro calendario, perdón, y agregamos 10 de diciembre de 2015. Primero vamos con el año, el mes y el día. 10 de diciembre 2015. Tenemos ya nuestra fecha de recibido. Ahora vamos con nuestra fecha de aceptado. Año 2016. Mes es marzo. Y día 28. Y ahí tenemos nuestras dos fechas de recepción y aceptación. En caso de querer agregar una más, doy clic en fechas y la puedo agregar en esta parte. Ahí se habilita nuestra etiqueta. Si no, pues la borramos. ¿Qué nos faltan? Nuestros resúmenes y palabras clave que, como vemos, se infirieron correctamente. Aquí tenemos el resumen original en idioma español, como pueden ver ahí. Resumen en otro idioma, como podemos ver acá, que es el inglés, nuestro abstract, que se infirió correctamente. Tenemos ahí entonces los resúmenes. Por último, grupo de palabras clave en español. En caso de querer agregar una más, por ejemplo, podemos agregarla en esta parte. Y palabras clave en inglés. ¿Sí? Señalado el idioma en el que está este grupo, los dos grupos de palabras clave. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí? El doy. ¿Y qué más podemos agregar a datos del artículo? Si doy clic en la etiqueta más grande, digamos, la que dice datos del artículo, podemos agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o información adicional. En este caso vamos a agregar un financiamiento. Doy clic, se habilita la etiqueta y el agradecimiento de nuestro artículo lo tenemos en la parte de los agradecimientos. Me hacen una pregunta. ¿Podrían estar en 3 idiomas el título, resumen y palabras clave? Sí, en los idiomas que sean necesarios. En los idiomas que contenga nuestro artículo tanto resúmenes como palabras clave. Y bien, estamos con financiamientos. Vamos a agregar la fuente que tenemos aquí en los agradecimientos. Tenemos también el número de contrato. Lo agregamos. Y el beneficiario, que puede ser la institución, que puede ser el autor, la autora, o en este caso la investigación. Si el beneficiario es la investigación misma, pues agregamos el título del artículo. Y ahí tenemos nuestro financiamiento agregado en los datos del artículo. Bien, aprovecho esto para mencionarles que hay que guardar el trabajo. Damos clic en guardar las veces que sean necesarias. Sabemos que vamos trabajando y puede pasar cualquier cosa, se puede ir la luz, puede haber una falla
en la conexión, falla electrónica, una descarga o cualquier cosa que pueda echarnos a perder el trabajo que ya hemos realizado. Entonces, conforme vayamos avanzando en nuestro marcaje del artículo, damos clic en guardar las veces que sean necesarias. Bien, ya terminamos con la primera parte, con la primera de nuestras 3 partes del artículo. Ahora vamos a texto completo. Aquí vemos que nuestro asistente funcionó de manera correcta. ¿Por qué? Porque está el cuerpo de nuestro artículo, el body. Y además está dividido en secciones, según las secciones que le indicamos. Esto va a ser importante para nuestro producto final. ¿De acuerdo? Entonces, ¿funcionó bien? Pues se infirieron las secciones en el contenido de nuestro texto. Y ahora sí, vamos con el marcaje. ¿Sí? Tenemos del lado derecho el HTML que subimos de nuestro artículo y del lado izquierdo nuestra herramienta de marcaje. Vamos contrastando información para ver que esté correcta. Primero vemos que las secciones se infirieron correctamente. Sección número 1, que es la introducción, vamos avanzando, vamos viendo que la información esté correcta. Aquí, por ejemplo, tenemos este superíndice referente a una nota que no tenemos en este lado. ¿Cómo lo agrego? Manualmente, muy fácil. Agrego el número 2, lo selecciono y aparecen nuestras opciones. Elijo superíndice y listo. ¿Sí? Eso se puede hacer con cualquier parte de nuestro texto. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, alguna palabra o alguna frase, algún verso, algún párrafo, lo seleccionamos. Podemos ir a negritas o bold, cursiva o itálica, subrayado, superíndice, subíndice o lo que sea necesario de estas opciones. ¿Sí? En este caso vamos a agregar, por ejemplo, cursiva. Listo. Bien, seguimos avanzando y llegamos a nuestra segunda sección. Vemos que se infirió y acá tenemos una ecuación en imagen. Marcalic te ofrece 2 opciones. Puedes agregar una ecuación a partir del marcador o como imagen. Vamos a ver las 2 de las opciones. ¿Cómo lo hacemos? Para agregar cualquier cosa, ya sea tabla, ecuación, figura, necesitamos una etiqueta de párrafo libre como esta. Al dar clic en una etiqueta de párrafo libre, así como esta, se habilitan las opciones de arriba. Verso, cita textual, ecuación en párrafo, figura, lista, tabla o cuadro. En este caso quiero una ecuación. Doy clic en ecuación y se habilitan las etiquetas correspondientes. Identificador nos pide. Seleccionamos el identificador. Ahora voy a agregar la ecuación como imagen. Doy clic en imagen y se habilita nuestra galería. Vamos a la galería. Aquí vamos a subir nuestras imágenes. Seleccionar imágenes. Selecciono la ecuación. Sí, ustedes pueden ya tener ahí como sus imágenes ordenadas según el título, como figuras, ecuaciones, tablas, etc. Subir, insertar, y aquí ya aparece la ecuación que acabo yo de subir. Y listo, tenemos ahí nuestra ecuación en imagen. Si quiero marcar una imagen, iría a esta etiqueta, pero en este caso no lo voy a hacer, pues ya lo subí como imagen, entonces cerramos esta etiqueta y listo. Tengo agregada mi ecuación como imagen, con su identificador. ¿Sí? Clic en guardar. No pasa nada si guardamos muchas veces. Ahora continuamos y revisamos que no haya información repetida en nuestro trabajo. Como ven aquí tengo información repetida. Este es el identificador de mi
ecuación que ya agregué donde corresponde. Entonces, esto se puede ir. Continuamos y vemos que aquí tenemos un párrafo cortado, ¿sí? Un párrafo dividido en dos. Esto no está bien, esto no se va a ver bien en nuestro producto final. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Es este el párrafo. Hay que borrar una de las dos. Y en esta seleccionamos el párrafo completo. Y listo. Tenemos ya corregido el párrafo que estaba cortado. Vemos que dentro de nuestro párrafo hay una ecuación. Podemos agregar ecuaciones dentro de los párrafos. Y voy a aprovechar para mostrarles el marcador de ecuaciones. Una vez que está nuestro indicador en donde queremos agregar la ecuación, vamos a ecuación en párrafo. Se puede agregar en imagen, que ya lo hicimos, o se puede marcar. Doy clic y se abre nuestro marcador de ecuaciones. Lo primero que hay que hacer para marcar una ecuación es dar clic en este rectángulo blanco hasta que se ponga de color azul. Y ahora sí podemos agregar nuestra información. ¿Qué podemos agregar? Variables, operadores, constantes, si se trata de una fracción, de un índice, radicales, etc. La información que necesitemos la podemos agregar en esta parte. En este caso es una radical, por eso elegimos esto. Ya que se agregó, podemos borrar nuestro primer rectángulo. Doy clic en el rectángulo en donde quiero agregar la información y procedo a marcar la ecuación correspondiente. Una vez que está terminada, damos clic en insertar ecuación y listo. Nuestra ecuación se agregó al párrafo donde corresponde a partir de la marcación de la misma. Entonces, ya tenemos una ecuación en imagen y una ecuación a partir de nuestro marcador de ecuaciones. Continuamos avanzando, revisando la información y aquí nos encontramos con una cita textual. ¿Sí? Podemos ver, podemos reconocerla dentro del cuerpo de nuestro texto. Sin embargo, acá, de este lado de nuestro marcador, está agregada como un párrafo más y no es un párrafo más, es una cita textual. ¿Cómo lo agrego? ¿Cómo agrego como debería de estar? Recuerden tener una etiqueta de párrafo libre. Entonces podemos borrar esto para que quede libre. Borramos y ahora sí, al estar libre esta etiqueta, se habilitan nuestras opciones. Ya agregamos ecuación, en este caso quiero una cita textual. La selecciono y se habilita la etiqueta correspondiente de cita textual. Ahora sí, selecciono mi cita textual y se agrega como lo que es, como una cita textual, no como un párrafo más. Pero ahí la tenemos. Podemos seguir avanzando, revisando nuestra información y llegamos ya a nuestra sección número 3, donde nos encontramos con una lista pequeña, solo de 2 componentes. Y podemos ver que en nuestro marcador, nuestra lista está agregada, pero como párrafos. Esto se va a ver mal una vez que hayamos concluido nuestro trabajo en nuestros visores. ¿Cómo lo soluciono? Una vez más necesitamos una etiqueta libre de párrafo. Entonces, podemos borrar estas etiquetas y dejamos una libre. Al borrar esta información, se habilitan las opciones de arriba. Cita textual ya agregué, podemos agregar verso, ecuación también ya utilizamos. En este caso, ¿qué queremos? Una lista. Seleccionamos lista. Voy a mi etiqueta de lista. Título de la lista. En este caso vamos a elegir esta parte como nuestro título. Elemento. Primer elemento de nuestra lista.
Seleccionamos y agregamos. Falta uno. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta de lista, elemento, agrego mi segundo elemento. Ahora, ¿por qué no agrego o por qué no seleccioné la numeración? Porque hay que indicarle qué tipo de lista, como podemos ver, qué tipo de lista es la que acabo de generar. Elegir una opción y yo quiero una lista numerada. ¿Por qué numerada? Pues así es como está en nuestro artículo, está numerada. Al yo seleccionar una lista numerada, estos elementos ya van a aparecer numerados en el producto final. Entonces, si yo seleccionara esta numeración, la numeración en el producto final se vería repetida por la numeración que te agrega Marcalic y por la que yo seleccioné. Entonces, al indicarle que es una lista numerada, ya no es necesario seleccionar la numeración de esta parte. Se puede agregar listas con viñeta, con letra minúscula, mayúscula, romana o simple, es decir, sin ningún tipo de indicadores. En este caso es numerada, por eso lo elijo de esta forma. Y ahí tenemos agregada ya nuestra lista como tal, como lo que es, como una lista, no como un párrafo más. Guardamos y podemos continuar. Llegamos a una subsección, vemos que nuestras subsecciones también se imprimieron correctamente. Siguiente subsección, en la subsección número 3.2 encontramos una tabla. Y bien, Marcalic nos permite agregar tablas de dos formas. Primero, podemos agregar nuestra tabla a partir del marcaje o a partir de las imágenes, al igual que hicimos con las ecuaciones. Bien, vamos a mostrar las dos formas. Primero, la tabla marcable. ¿Qué necesitamos? Otra vez, una etiqueta de párrafo que esté libre, que esté sola. ¿Sí? Entonces voy a borrar esto para mostrar. Ahí está nuestra etiqueta de párrafo. Y agregamos cita, ecuación, etcétera. Ahora quiero una tabla o cuadro. La selecciono y se habilitan las etiquetas correspondientes. Tabla o cuadro. ¿Cuál es nuestro identificador? Lo seleccionamos, tabla 1. ¿Listo? El título de nuestra tabla. Párrafo en caso de que exista. En este caso nuestra tabla no tiene párrafo, borramos. Y aquí está la parte de elegir si quieres agregar tu tabla como imagen o como una tabla marcable. Primero, si queremos una tabla marcable, que es lo más rápido, digamos, al dar clic en esta etiqueta de tabla marcable, acá debajo de nuestra tabla se va a habilitar la opción de importar tabla. Doy clic y se habilita la opción importar tabla. ¿Sí? Si doy clic en cualquier otra etiqueta, esta opción desaparece. Si doy clic en tabla marcable, importar tabla y selecciono importar tabla, nuestra tabla se importa automáticamente. ¿Sí? Esto nos ahorra mucho tiempo al tratarse de las tablas. Como ven, se importó de manera inmediata. Como les mencionaba, también se puede agregar una tabla como imagen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero terminamos esta tabla que acabamos de marcar. Como ya la agregué marcable, podemos borrar esta etiqueta de imagen. La fuente de nuestra tabla la agregamos. Las notas de nuestra tabla, en caso de existir, en este caso tenemos una nota muy pequeña, con su indicador y su párrafo. Y ahí tenemos ya toda la información de nuestra tabla que agregamos a partir de la importación. De nuevo, revisamos que no haya información repetida. Acá me faltaba el título. Acá tenemos la información repetida, este párrafo en donde se repite el indicador y el título de la tabla, entonces la borramos. Podemos avanzar y nos encontramos con una figura. ¿Cómo la agregamos? De nuevo, necesitamos una etiqueta
libre de párrafo. Borramos esta información para que nuestra etiqueta quede libre y se habilitan las opciones en la parte superior. Elegimos figura, imagen o gráfico. En este caso, de hecho, se trata de un gráfico. Damos clic y se habilitan las etiquetas correspondientes. Primero, identificador. El identificador, que es figura 1. El título. Párrafo en caso de existir, en este caso no hay en nuestra figura. Borramos y agregamos nuestra figura. Doy clic en imagen, se habilita la galería y hacemos el mismo proceso que hicimos con nuestra ecuación en imagen. Seleccionar imagen, figura 1, abrir, subir, insertar. Seleccionamos la imagen que acabamos de ingresar, aceptar y listo. Ahí tenemos la imagen de nuestro artículo, la imagen que corresponde. ¿Sí? Así es como agregamos nuestras figuras. Agregamos la fuente. Y bien, estando en ya la sección número 4, vamos a ver cómo agregar una tabla en imagen. Como bien mencionaba, se necesita una etiqueta de párrafo. ¿Qué podemos agregar manualmente? ¿Sí? Si yo selecciono alguna sección, en este caso la sección 4, se habilitan estas opciones. Y quiero agregar una tabla o cuadro. Doy clic y se abren las etiquetas. El identificador se agrega, ¿sí? En este caso yo ya no tengo otra tabla en el artículo que estoy trabajando, pero lo voy a hacer de todas formas. Identificador, lo voy a agregar manualmente. Vamos a poner tabla 2. El título, voy a escribir yo, por ejemplo, tabla de ejemplo en imagen. Párrafo, en caso de que existiera, se agrega, si no, lo borramos. Tabla marcable, ya lo hicimos. Entonces, borramos. Quiero una tabla como imagen. Se habilita la galería. Bueno, la orientación hay que señalarle en qué orientación queremos nuestra imagen. En la orientación original o podemos girar nuestra tabla en caso de que esta pues, sea muy grande. Orientación original, galería, el mismo proceso, subir, seleccionar, tabla, abrir, subir, insertar, selecciono, aceptar. Y ahí tenemos una tabla como imagen. Se agrega la fuente si existe y las notas también si existen. ¿De acuerdo? Y ahí vemos las dos maneras entonces de agregar una tabla. Vimos la tabla marcable que tenemos en esta parte y la tabla como imagen que acabamos de agregar. Bien, aquí tenemos información repetida, pues dentro de la tabla que marcamos ya habíamos agregado fuente y nota, entonces esto que está como párrafo está repetido, así que procederé a borrar. Bien, figura que está también repetida, pues aquí nosotros ya agregamos, por lo tanto esta información puede borrarse. ¿Sí? Hay que revisar que no tengamos información repetida para que pues precisamente no aparezca información repetida en nuestros productos finales. Y ahí tenemos entonces ya nuestra figura, nuestras dos tablas, una marcable y una en imagen. Agregamos ya también nuestras ecuaciones, una marcable y una en imagen. Y llegamos a nuestra sección final, que son las conclusiones. ¿Sí? Y ahí es donde termina el cuerpo de nuestro texto. Si recuerdan, le dijimos a Marcalic en dónde terminaba el cuerpo de nuestro texto cuando seleccionamos estas últimas partes, esas últimas palabras de nuestra última sección, en este caso conclusiones, y lo infirió correctamente, pues hasta ahí llega esta parte del cuerpo de nuestro texto. Guardamos nuestro trabajo, podemos revisar una vez más que todo esté correcto,
Como mencionaba, hemos agregado a la marcación de nuestro artículo una ecuación en imagen, una ecuación dentro del texto utilizando el marcador de ecuaciones. Hemos agregado una cita textual. También agregamos una lista, agregamos una tabla marcable, una figura y también mostramos un ejemplo de una tabla a partir de una imagen. Así entonces terminamos con la segunda de las tres partes de nuestro artículo, de nuestro XML, que es el body. Nos falta solamente una, que es el back, lo que pertenece a referencias y o apéndices. Bien, cuando ustedes den clic en este apartado de referencias o apéndices, siempre les va a arrojar esta advertencia. Recuerde marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Vamos a ir viendo a qué se refiere esto, pero siempre que ustedes den clic en esta parte de referencias y apéndices, les mostrará esta advertencia. Simplemente damos clic en aceptar y aquí aparece el segundo de nuestros asistentes, el asistente para la inferencia de las referencias. También es un asistente que nos ahorra bastante tiempo. Funciona de manera muy sencilla. Y dice, Marcalic cuenta con un asistente de referencias que permite agilizar el proceso de marcación de los datos de las referencias. Si desea iniciar el asistente de las referencias del artículo, seleccione la opción Aceptar. Así entonces, bueno, también te da la opción de realizar la marcación manualmente, pero pues es algo que tarda mucho tiempo. Realmente el asistente te ayuda a ahorrar ese tiempo. Entonces, damos clic en Aceptar y se van a mostrar nuestras referencias. Marcalic únicamente te pide tres cosas. Como ven, las infirió, pero te pide que confirmes tres cosas sobre tus referencias. Primero, la referencia completa, que ya está aquí. Te pide la fuente de tu referencia y el tipo de publicación. En este caso está todo correcto. Se trata de una revista. Aquí tenemos la fuente, el título de la revista y la referencia completa. Si está todo correcto, damos clic en Siguiente. Referencia completa, fuente. En este caso, estamos hablando, hay que señalarle que es un libro o capítulo del libro. ¿Sí? Aquí están las opciones de tipo de publicación que podemos agregar. Tesis, sitio web, revista, libro, que son de las más comunes. Ya le señalamos, ahora damos clic en Siguiente. Siguiente referencia, referencia completa, fuente y una vez más, libro o capítulo del libro. Siguiente. Tenemos aquí nuestra referencia completa, fuente, libro o capítulo del libro. Siguiente. Referencia completa, aquí nos dice que es una tesis, la fuente, y el tipo de publicación, tesis. Está correcto, entonces, siguiente. Referencia completa, fuente, tipo de publicación, sitio web. Vemos que todo está correcto, damos clic en finalizar. Si ya no da la opción de siguiente, es porque ya son todas las referencias y puedes dar clic en finalizar. Y así, nuestro asistente infirió correctamente las referencias de nuestro artículo. Esto realmente ahorra bastante tiempo. Porque si no, esta información se debe agregar manualmente, referencia por referencia, y así el asistente hace este trabajo por nosotros. Revisamos que nuestras referencias se hayan agregado correctamente y tenemos ya nuestras referencias en el apartado al que pertenecen. ¿Sí? En caso, por ejemplo, de querer agregar algo más en este apartado, damos clic en la etiqueta más grande, referencias, notas y nexos, y nos da la opción de agregar agradecimientos, apéndice, glosarios, notas o referencias. Quiero agregar, por ejemplo, agradecimientos. Se habilita la etiqueta
y agrego los agradecimientos y lo tenemos ahí. ¿Sí? Si quiero agregar, por ejemplo, notas, doy clic y agrego nota 1 con su párrafo. Agrego la siguiente. Nota su identificador, que es número 2. Y su párrafo. Guardar. Y ahí tenemos ya, entonces, nuestro apartado de referencias y apéndices, con las referencias, las notas y los agradecimientos. Nos preguntan, ¿las notas deben ser siempre notas al final? Las notas a pie de página no valdrían. Las notas se pueden agregar no siempre al final. Digo, en este caso tocó al final porque así es como estaba elaborado el artículo que estamos trabajando en este ejemplo. Pero sí, solitas, el asistente las acomoda en esta manera. El indicador que viene en el cuerpo del texto y las notas, ¿sí? Solo el indicador lo va a inferir automáticamente y las va a colocar en el apartado al que pertenece, que es referencias y o apéndice. Las notas a pie de página van a acomodarse con el resto de las notas, ¿sí? En esta parte. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, ya terminamos con datos del artículo, referencias, apéndices. Como les digo, siempre que den clic en este apartado, va a aparecer la revista, la advertencia, perdón. Si un gráfico está en el texto como gráfico de Word, hay que convertirlo a imagen para poder incluirlo. Sí, como ven, es muy fácil agregar las imágenes, entonces es lo más conveniente hacerlo imagen y agregarlo de esta forma. En caso de ser una tabla, por ejemplo, como ustedes vieron, las tablas se infieren de manera muy rápida a partir de una tabla marcable. En caso de un gráfico en el texto como gráfico de Word, es conveniente hacerlo imagen y agregarlo como lo hicimos. De esta manera también se ve, se ve bien a la hora del producto final. Y bien, el texto completo que ya también hemos finalizado. Y la parte de la advertencia. Una vez más, cada que den clic aquí va a salir la advertencia. Y es para no cometer un error que de hecho yo estoy cometiendo intencionalmente para mostrarles también cómo solucionarlo si les llegase a suceder. Una vez que tenemos completo nuestro trabajo, que creemos que ya hemos finalizado todo, ya hemos finalizado los 3 apartados de nuestro XML, ahora sí podemos dar clic en finalizar. Doy clic en finalizar y nos dice, error, 1 o más errores encontrados en la captura de información. Favor de verificar la lista de errores. Cuando cometes un error, Marcalic te lleva prácticamente de la mano a dónde está tu error y cuál fue tu error. Doy clic en aceptar y como vemos, las pestañas cambian de color porque ahí es donde Marcalic reconoce el error. Tenemos un error de color rojo en datos del artículo. Vamos a buscarlo, simplemente bajamos y donde cambia el color, ahí está nuestro error. En este caso lo tenemos en los agradecimientos, en el financiamiento. Y acá abajo nos muestra dónde estuvo el error. Y es que el tributo financiamiento, el tipo de financiamiento es obligatorio y no se lo señalamos, entonces nos lo está pidiendo. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en el financiamiento que agregué y aquí nos dice tipo. ¿Qué tipo de financiamiento? Es financiamiento tipo contrato. Bien, ahí tenemos ya solucionado el primero de nuestros errores. Entonces doy clic en guardar. ¿Dónde más tenemos errores? En referencias y o apéndices. Una vez más aparece nuestra advertencia y ahí es precisamente en donde está
nuestro error. Entonces, damos clic en aceptar y buscamos el error que nos está marcando. Aquí está una vez pues más con este color rojo. Y el error se refiere precisamente a la advertencia que nos arroja. Cuando tengamos una referencia tipo revista, hay que agregar el título de la revista, siempre. La etiqueta título del artículo, perdón, el título del artículo. Siempre en las referencias tipo revista. Y aquí no está el título del artículo, entonces hay que agregarlo. ¿Cómo lo agrego? Doy clic en la etiqueta de la referencia y se habilitan todas estas etiquetas que también, bueno, funcionan para que ustedes las conozcan. ¿Qué más puedo agregar a una etiqueta? Más autores, la casa editora, el título del capítulo, el ISSN, el volumen, página inicial, página final, comentario, tamaño, tesis, todo esto se puede agregar adentro de una referencia. Lo que nos pide es el título del artículo, entonces selecciono y se habilita la etiqueta para agregar el título del artículo, que en este caso lo tenemos aquí en esta referencia, lo seleccionamos y listo. Tenemos uno de los errores solucionados. Guardamos, buscamos más errores. Y vemos entonces que solo teníamos ese. Ok, claro, Paula, adelante. Muchas gracias por su asistencia. De todas formas, estamos ya por concluir esta sesión. Y sí, el video se les hará llegar con mucho gusto. Ok, como les decía, estamos por terminar. Ya solucionamos el error que tenemos en este apartado, que es referente a la advertencia que siempre nos va a hacer. Cuando ustedes agregan una referencia tipo revista, hay que agregar el título del artículo. Bien, tenemos entonces ya la información guardada, los errores solucionados y damos clic en finalizar. Ya no nos dice que hay un error, pero sí una advertencia. Sí, sí, claro, nos dice Alberto que parece sencillo, pero bueno, después es cuestión de que ustedes también tengan práctica en esto y sí, realmente es sencillo. Bien, para finalizar, nos lanza esta advertencia, que es referente, ahora sí, referente a las referencias. Existen incongruencias en la captura. ¿Desea generar el archivo? A pesar de ello, bueno, revisamos estas incongruencias, que es muy común que esto pase, sí, no es un problema grande, mayor. Nos marca de color amarillo donde encontró las incongruencias y nos dice, este elemento no ha sido ligado a una referencia. Y entonces, ¿cómo lo ligamos? Con el último, el tercero de nuestros asistentes, que es el de las citas. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Hay que ir al texto completo y seleccionar nuestro asistente, que es el que está aquí. Ahora, hay que tener cuidado. Si nosotros no seleccionamos una sección, vemos ahí que yo no he seleccionado ninguna sección y doy clic en el asistente, se va a habilitar el primer asistente. Esto ya lo hicimos, el de la inferencia del contenido. Si recuerdan, esta parte ya la hicimos y si lo hacemos de nuevo se va a perder el trabajo que ya hicimos. ¿Sí? Entonces eso no lo queremos. Como ya hicimos este trabajo, cancelamos. ¿Cómo utilizo el último de los asistentes? Ese se utiliza al final para las citas. Simplemente voy a texto completo y selecciono una sección, la sección que sea. Sección esta, selecciono la 1. Ya que está seleccionada y de color amarillo, se habilita el asistente a la inferencia de citas en el texto. ¿Sí? Nos dice guarde antes de iniciar el proceso. Y bueno, leemos y damos clic en aceptar. Y vemos que nuestro asistente funcionó de manera correcta, pues ahora nuestras citas y referencias están ligadas. Cada que pasamos nuestro indicador por una de ellas, nos lleva a la referencia. ¿Sí? Ese es el último de nuestros 3 asistentes, el de las citas y los enlaces al contenido. ¿Sí?
Bien, podemos ligar nuestras referencias de manera manual también. ¿Sí? En caso de querer, por ejemplo, ligar esta ecuación, podemos poner aquí, por ejemplo, ecuación 2. Seleccionamos y al seleccionar, en la parte superior, elegimos enlace interno y lo ligamos a nuestra ecuación. Y listo, ahí tenemos la liga. También se puede hacer de manera manual en caso de querer agregar un enlace o una cita más. ¿Sí? Ahí tenemos. Y así entonces es como funciona el último de nuestros asistentes, el de las citas. ¿Sí? Recuerden, es muy importante seleccionar una sección antes de utilizar este último asistente. Y bien, ahora sí, utilizamos los tres asistentes, corregimos errores que nos arrojó Marcalic en datos del artículo y en referencias, guardamos, doy finalizar y siempre o casi siempre nos da esta advertencia que tiene que ver con incongruencias, pero que no es un problema mayor. ¿Sí? Nos va a decir que alguna de las referencias o algo del contenido no ha sido ligado a una referencia. Esto no es un problema mayor, simplemente son referencias que se utilizaron en la investigación, pero a lo mejor no están ligadas dentro del texto completo. Entonces, ya que revisamos que estos errores no sean mayores, podemos finalizar nuestro trabajo después de haber utilizado nuestros tres asistentes y concluir el marcaje del artículo. Doy clic en finalizar. Luego, a pesar de la advertencia que ya revisé, puedo dar clic en continuar. Y ahora sí se van a generar nuestros formatos de publicación. Y bien, ahí los tenemos. Una vez terminado el trabajo de marcación de nuestro artículo, podemos ver nuestro producto final. Abrimos nuestro visor inteligente y así es como queda el producto del trabajo que acabamos de realizar. Nuestros dos logos, ¿sí? La información de la cabecera de nuestro artículo, que esto también lo agregamos nosotros. Tenemos el título en inglés, autor, institución, licencia, fechas, financiamiento, el resumen en el idioma original, palabras clave en idioma original, resumen en inglés, palabras clave en inglés, nuestras secciones correctamente inferidas. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que fueron correctamente inferidas? Porque se muestran de este color naranja. Nuestras referencias que se ligaron con nuestro, nuestro asistente de citas. Vemos entonces que el trabajo de nuestros tres asistentes funcionó correctamente. La nota. Tenemos la ecuación que agregamos como imagen, también ligada. La ecuación que agregamos con nuestro marcador. Nuestra cita textual, que si no hubiésemos agregado como tal, se vería como un párrafo más. ¿Sí? En nuestra tercera sección, la lista que hicimos, como ven ya numerada, como tal, como una lista, no como un párrafo más, si no se hubiera visto mal. Tenemos la tabla que agregamos como una tabla marcable, con su nota y su fuente. Tenemos la figura que agregamos con su indicador, su título y su fuente. Y también la tabla que agregamos como imagen que también pues luce de manera correcta. Y por último, nuestras referencias. ¿Vale? Entonces, este es uno de los visores, bueno, uno de los formatos de publicación que se generan a partir del trabajo que realizamos en el artículo. Cerrar, podemos abrir el visor móvil, obviamente
diseñado para facilitar la lectura en un dispositivo móvil con nuestras secciones que agregamos, secciones y subsecciones. Referencias, imágenes, resúmenes. Cerramos en caso de algún formato más plano para la lectura. Podemos abrir el HTML. Y ahí tenemos también el trabajo que acabamos de realizar. Y bien, ahí tenemos entonces el resultado de nuestro trabajo de marcación. Así es como luce una vez terminada la marcación del artículo. Trabajamos con el OJS. Nos dicen, ¿esto que hagamos en Marcalix se puede exportar o importar? Sí, sí, a partir del OJS se puede importar y se descarga sin ningún tipo de problema. Después podremos subir el artículo en HTML a la plataforma de OJS, donde tenemos la revista. Sí, sí, así es, sin ningún problema. Se puede descargar en OJS. Les voy a mostrar en dónde. Bien, ya que terminamos, podemos regresar al número que creamos y como vemos ya se habilitaron los visores, el visor móvil y el visor móvil para ver el trabajo que realizamos en este artículo. Y ya tiene este check de color verde que nos dice que este artículo ya ha sido finalizado. Si queremos exportar, acá tenemos la opción. Exportar a OJS. Simplemente damos clic, se descarga, se exporta sin ningún problema. ¿Vale? Y bien, ahí tenemos entonces el artículo que acabamos de generar. Da una mejor apariencia a la revista. Sí, 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 claro. Bien, una vez concluido la marcación de este ejemplo del artículo, como les digo, pueden regresar a este número y agregar tantos números como sean necesarios, tantos números como necesiten. Por último, me queda mostrarles el portal de ayuda. ¿Sí? Acá donde dice necesitas ayuda, damos clic. En caso de encontrarse con un error que no pudiesen solucionar o con alguna duda, tenemos manual de usuarios OJS. Tenemos también una serie de videotutoriales divididos en secciones, configuración del número, cómo cargar, que tiene que ver con el HTML, cómo cargar imagen. Estos videotutoriales también pueden serles de utilidad a la hora de su trabajo de marcación con esta herramienta. Y bueno, preguntas frecuentes. Y ya en caso que exista la plataforma y que nos lo expliquen, bueno, es para nosotros también un gusto. Y bien, entonces está el manual de usuario. Está también los videotutoriales. Tenemos también las preguntas frecuentes. Y si nada de esto les ayuda con el error que pudiesen tener, existe también la cuenta de correo electrónico que está en esta parte, donde nos pueden escribir y atenderemos con gusto sus comentarios, sus dudas o cualquier cuestión que quieran hacernos llegar por esa vía. ¿De acuerdo? Pues bien, les agradezco mucho su atención, les agradezco su asistencia a esta sesión, que como les menciono, estamos en correo electrónico por donde se les hará llegar una vez que hayan sido procesadas sus cuentas, su usuario y contraseña, y también se les hará llegar en ese mismo correo electrónico el video, la grabación de esta sesión de capacitación. Y pues nada más, me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que esto les haya servido. Les repito, mi nombre es Víctor Aguilar, mucho gusto y estamos a la orden. Muchas gracias y nada más.